No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos en el segundo sábado del segundo mes, de este mes de febrero del año 2013. Venimos adelante en nuestra experiencia espiritual, caminando lo que es el tiempo de la esperanza, lo que llamamos el tiempo ordinario, y cada vez más en este camino vamos profundizando en la lectura del Evangelio según San Marcos. Hemos tenido algunos momentos en los cuales no hemos leído el Evangelio según San Marcos, sino otros textos del Evangelio, debido a las fiestas que hemos tenido en la iglesia. Los invito entonces para que escuchemos la palabra de Dios y luego de escuchar esa palabra hagamos nuestra reflexión de tal manera que este programa cumpla su objetivo, que la palabra de Dios sea nuestro pan espiritual que fortalece nuestro camino en la fe, en la esperanza y en el amor. Escuchemos entonces con atención. Tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy es un texto muy interesante. Desafortunadamente a veces nosotros como que no logramos captar la riqueza de todo lo que aparece en el relato de este día. En líneas generales, básicamente el texto como que está organizado en dos momentos o como que señala dos actitudes. Por un lado, hay unas personas que saben para dónde van. Son los discípulos del Señor que llegan de una misión y obviamente que esa misión ellos la han desarrollado pues en medio de muchas alegrías, de muchas satisfacciones. Ese es el primer detalle. Pero hay también otro detalle bien interesante dentro de ese mismo texto, y es el hecho que hay unas personas que están como desubicadas. Son personas que parece no saben para dónde van. Y en relación a esas personas nos dice el relato del Evangelio que el Señor como que dice, mire, qué tristeza, qué pesar con estas personas que están desorientadas. Son aquellos que de verdad no tienen un horizonte, no tienen un objetivo definido y claro en la vida. Y por eso comienzan a tener varias dificultades. Entonces el relato del Evangelio nos ofrece como esos dos parámetros. Y sobre la base de esos dos parámetros nosotros podríamos comenzar a pensar muchas cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en cuál grupo nos ubicamos nosotros. Si estamos dentro de aquellas personas que ya tenemos unos objetivos más o menos claramente delineados en nuestra vida, o si por el contrario nosotros todavía hoy estamos un poquito desorientados, estamos un poquito perdidos, como que no sabemos ni para dónde vamos. Ignorando aquello que cuando una persona no sabe para dónde va, no debe perder de vista de dónde viene. Porque si uno no sabe para dónde va y se le olvida de dónde viene, queda totalmente desorientado, perdido, y quizá eso de pronto nos haya pasado a nosotros en más de una oportunidad en la vida. Frente a esto, pensaría también otra situación. ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a Dios? Si uno está bien orientado, con toda probabilidad,
el acercarse a Dios como que es más palpable, como que uno lo experimenta en el acontecer de cada día. En cambio, cuando uno está un poquito desorientado, pues realmente las cosas como que no marcan por ese camino, como que no transitan ese sendero, y entonces por eso uno termina como un poquito desubicado. En medio de eso aparece la misericordia de Dios, esa misericordia que es fundamental para que efectivamente nosotros sepamos sentir en nuestra vida el amor de Dios y comunicárselo a los demás. Me imagino que con estos dos elementos, que son como de contextualización, podemos entrar a pensar en una reflexión o en dos reflexiones que nos puede ofrecer la palabra de Dios en este día. La primera reflexión es muy sencilla. Todos nosotros somos amigos siempre de comunicar las cosas que hacemos, pero vale la pena que pensemos cómo las comunicamos. Aquí voy a decirles algunos datos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el primer dato que a mí me parece curioso es que los seres humanos a veces no sabemos comunicarnos bien o no sabemos expresar bien lo que tenemos por aquí o que tenemos por aquí para compartirlo con los demás. Porque muchas veces la manera de comunicarnos está establecida sobre parámetros de intereses, sobre parámetros a veces de falsedades. Nosotros a veces decimos cosas bonitas, pero no sabemos ni por qué las decimos. Mentiras, sí sabemos por qué las decimos, porque siempre deseamos quedar bien. Y fuera de eso, todos los seres humanos también somos amigos de hacer evaluaciones. Y esas evaluaciones nos llevan a nosotros a pensar si de verdad estamos haciendo cosas que son profundamente auténticas o si más bien, como decimos, nos estamos echando incienso a nosotros mismos, porque ese también es otro dolor de cabeza que muchas veces nosotros podemos experimentar. No hay cosa más terrible que echarnos incienso a nosotros mismos. Pero más allá o más acá de cualquier cosa, a todos nos gusta comunicar lo que hacemos. El Evangelio de hoy nos dice que los discípulos llegaron de una misión y llegaron felices y contentos, comunicando absolutamente todo lo que habían hecho. Y hay que ver toda la narrativa que nos ofrece San Marcos para presentarnos eso. Tratemos de imaginarnos un momentico qué era lo que sucedía. La alegría, la felicidad desbordante. Como para que ustedes me entiendan, eso puede ser parecido como cuando una persona le dice a su amada: te quiero, te amo, yo por ti daría la vida. También uno podría pensar en el niño que llega feliz chupándose un helado a la casa. También podría uno pensar en un niño, en un joven, en un adulto que alcanzó una meta, pongamos un título universitario o académico. Todo eso genera alegría, genera felicidad. En nuestro caso, eso también hace parte de nuestra vida. Y nosotros no podemos ignorar que esa realidad también nos ayuda a construirnos como personas que somos, como seres humanos que vamos en camino de realización, de interacción con los demás. Ahora pongamos esto en la dinámica de Dios. ¿Cómo estamos nosotros comunicándonos con Dios? ¿Cómo estamos rezando? ¿Cómo estamos experimentando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual? Si de verdad nosotros somos personas con capacidad también de comunicarnos con Dios. ¿Cómo va nuestra confianza con Dios? Le decimos a Él lo que nos pasa, le comentamos a Él lo que nos sucede. Como decimos, contamos con Dios también para nuestras cuitas, para aquellas cosas privadas, íntimas, que muchas veces nosotros experimentamos. O por el contrario, nos cuesta comunicarnos con Dios. En una palabra, revisemos nuestro comportamiento y revisemos también la manera como nos estamos relacionando en la oración con Dios, porque es importante que aprendamos a orar, porque la oración es la mejor manera de comunicarnos con el Señor. Entonces aquí tenemos nosotros una cantidad de elementos, porque en la medida en que nosotros aprendamos a comunicarnos con los demás y a comunicarnos con Dios, obviamente que toda nuestra vida va a tener nuevos horizontes, nuevos parámetros de un comportamiento cada vez más adecuado, no solamente para con los demás, sino también para con Dios.
Y esto es importante. Además, voy a decirles una cosa con tranquilidad, así pueda sonar raro. Cuando uno cuenta lo que hace, termina haciendo una evaluación en la vida, termina haciendo una especie de examen de conciencia. Pero al mismo tiempo que se hace esa evaluación, que se hace ese examen de conciencia, también se va abriendo un horizonte de planeación. En la institución donde yo trabajo, se nos habla de planeación estratégica. ¿Qué tal si nosotros pensamos en lo siguiente? Pensar en una vida cristiana con una planeación estratégica, es decir, en una planeación de amor, de ternura, de misericordia, porque esa debe ser la estrategia fundamental en nuestra vida espiritual. Entonces pensemos a ver qué podemos hacer al respecto, que seguramente son muchas las cosas. Y cuando uno hace todas esas cosas, realmente encuentra que el descanso adquiere un sentido verdaderamente fundamental en nuestra vida. Vamos entonces redondeando bien esta primera enseñanza de hoy. Que nos quede claro que es importante aprender a comunicar las cosas, pero además de comunicarlas, también es fundamental que seamos capaces de revisar cómo nos estamos comunicando con Dios y al mismo tiempo lanzando un nuevo proyecto. Que el Señor entonces nos ayude a hacer realidad esto en nuestra vida, esta primera enseñanza que hemos compartido en el día de hoy. Vamos entonces cerrando nuestro programa de hoy. A la luz del texto del Evangelio según San Marcos, nosotros hemos descubierto que los discípulos llegaron de una misión, le comunicaron al Señor absolutamente todo, y después de haber comunicado absolutamente todo, el Señor los invitó a descansar, pero al mismo tiempo como a lanzar un nuevo proyecto de evangelización, un nuevo proyecto de misión. En este sentido, como para ir cerrando nuestro programa, nos queda a nosotros un trabajo para realizar, y ese trabajo consiste más o menos en que cada uno de nosotros sea un auténtico buscador de Dios. Es claro que eso puede ser complicado, es claro que eso puede ser difícil, pero no es imposible, porque si nosotros somos auténticos buscadores de Dios, vamos a tener capacidad para comunicar el mensaje que el Señor nos ha propuesto a todos y cada uno de nosotros. Y ese mensaje hay que comunicarlo a través del amor, a través de la palabra, a través del testimonio, es decir, a través de la vida. Y para esto es importante que todos nosotros seamos buenos oyentes de la palabra de Dios. Y siendo buenos oyentes de la palabra de Dios, también seamos practicantes de las enseñanzas divinas. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, que en este camino espiritual que estamos nosotros transitando en este año 2013, nos permita cada vez más profundizar en varios elementos de nuestra experiencia cristiana para que efectivamente seamos buscadores, comunicadores del mensaje de Dios, y en la medida en que nosotros vayamos comunicando todo ese mensaje a los demás, como diríamos, a todo el mundo, seamos hombres y mujeres con capacidad de enseñar el amor, la ternura y la comprensión. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude. Y para terminar, no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión, el canal de la Iglesia Cristiana Católica en Colombia, para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto, y que el Señor a todos nos siga bendiciendo e iluminando. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.